Mi nombre es Omar Julián Plaza Zariza, soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. En este momento a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, y hoy vamos a dar continuidad a nuestros temas sobre electrolitos, hablando de los trastornos electrolíticos que son dializables. Bueno, entonces, hablando del potasio, las estadísticas progresan y aumentan cada año, desde datos que tenemos de tasas de mortalidad en el 1993 del 1.8% en pacientes hospitalizados, hasta otras que vemos más recientes, donde vemos que la incidencia de hiperpotasemia en pacientes hospitalizados ha aumentado en rangos que van desde 1.1 hasta 10 pacientes por cada 100 hospitalizados. Y es que el potasio es un catión muy importante y que tiene mucha sensibilidad con cambios sistémicos. Entonces aquí vemos en esta gráfica cómo con los descensos de pH en nuestros pacientes críticos sépticos se generan cambios que bloquean el canal ROMCAM y favorecen la entrada de sodio. Y de esta misma forma, aparte de estas células principales del túbulo colector, también las intercaladas a nivel de la potasio TPasa favorecen la entrada también de potasio y la salida de hidrogeniones, que va a perpetuar la alteración que está ocurriendo. Este aumento de potasio va a afectar la reabsorción de amonio y de esta forma también los mecanismos buffer que se están generando. Del otro lado, del otro extremo, también vemos en la gráfica cómo descensos del potasio también logran generar estímulos en las células tubulares del túbulo contorneado proximal para la generación de más bicarbonato como mecanismos compensatorios. Y en general podemos decir que nuestros pacientes que están cada vez con más comorbilidades tienen mucho más riesgo a que estando con una hiperpotasemia tengan más riesgo de morir. En este caso, pues vemos acá una revisión del 2017, donde ellos revisaban un grupo control sin comorbilidades versus grupos de pacientes hospitalizados con patologías diabetes. Como se ven acá, va aumentando el riesgo de estas personas de tener una mayor mortalidad, pero si esas se van sumando con falla cardíaca o enfermedad renal crónica, cada vez el riesgo es mucho mayor, y pues ni se diga de los que tienen diabetes, enfermedad renal crónica y falla cardíaca, que sus probabilidades son muchísimo mayores. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de los pacientes entre más años y más comorbilidades tienen. Y acá vemos un seguimiento que hicieron a los pacientes que habían estado en unidad de cuidados intensivos y cómo había sido su comportamiento de acuerdo a las hipercalemias que habían manejado. Vemos que en el grupo que está por encima de 5.5, estas tres, de 5.5 a 6, de 6 a 6.5 y mayores de 6.5, son los que más repuntan en esta proporción de susceptibilidad a muerte sobre el tiempo. Y que ni se diga más pacientes por estos grupos donde estamos viendo los niveles de potasio con respecto a que cada vez que vemos la proporción de aumento de estos niveles de potasio, vemos que hay, primero, pues obviamente más porcentaje de anormalidades en el electrocardiograma, pero sin duda alguna, pues más reportes de eventos adversos en las primeras 6 horas. Entonces vemos que prácticamente con niveles extremos de 8 en adelante, pues son mayores del 50% estos resultados fatales. Y si lo vemos respecto a los hallazgos que vamos a ir encontrando, pues vemos que no solamente son las tepicudas que estamos siempre acostumbrados a pensar, sino los hallazgos en el conjunto total que nos ayudan a poder evaluar un paciente en su contexto total. Entonces, no sesgarnos solamente por hallazgos particulares. Y entonces nos enfrentamos a este paciente con esta hipercalemia y debemos siempre, pues primero, enfocarnos en una adecuada monitorización, viendo que si debemos buscar estabilizar esa membrana, mantener ese paciente con un punto de control donde podamos llevar ese potasio dentro de la célula, ya sea con las soluciones con glucosa insulina o con el salbutamol, o si bien ya sea así,
con los diuréticos para ayudarlo a excretar. No colocamos acá estos medicamentos que alteran la absorción, como el Callaxelate, porque no son medicamentos que usemos en urgencias, porque su efecto no es de este tipo. Y entonces tenemos acá nuestro paciente de caso, donde vemos que sobre 5.5 de hipercalemia, buscamos si hay cambios en el electrocardiograma. Si los tiene, de entrada estamos pensando en que debemos estabilizar la membrana, o si el paciente asociado tiene una hiponatremia, podemos pensar en ayudar a estabilizar esa membrana con una solución de sodio hipertónica. Y en este caso, pues siempre pensar en primero la solución polarizante y en segunda opción, y si no hay ninguna otra situación que lo rechace, ahí sí el beta-2 agonista. Por el otro lado, nuestros pacientes con más de 5.5 de potasio, pero que no tienen alteraciones electrocardiográficas, donde descartamos las pseudohipercalemias, pero si están persistentemente sobre 6, debemos probar mecanismos de control, y en este caso sí, como no tenemos de entrada susceptibilidad de riesgo a algo cardíaco de entrada, podemos pensar en el beta-2. Cuando estos pacientes continúan teniendo alteraciones, si continuamos en este esquema donde vemos las soluciones repolarizantes, o en dicho caso, si está hiponatrémico, una solución hipertónica. Ya en estos otros casos, sí podemos utilizar estos ligadores de potasio, de los que habíamos dicho previamente, que si no es agudo, pues no los utilizamos. Y entonces, ¿es un paciente con enfermedad renal crónica o no? Si lo es, sí, lo primero que pensamos es que sí es el candidato perfecto para una terapia de reemplazo renal. Si no lo es, evaluamos el paciente, está oligúrico, está cursando con una lesión renal aguda, para ver si pudiéramos ayudarle también con un diurético de asa, como un mecanismo eliminador de potasio. Si no lo es, entonces continuamos con las medidas de soporte y vamos evaluando la evolución del paciente. Si este paciente, que si era oligúrico, tuvo una respuesta, seguirá con los mecanismos de monitorización y seguimiento. Y si ese paciente que estaba oligúrico y en una lesión renal aguda que no tuvo respuesta, pues entrará en nuestros manejos que podemos utilizar de terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿qué podemos decir? Las indicaciones serían de terapia de reemplazo renal en pacientes con hipercalemias, cuando son pacientes con lesiones renales agudas con oliguria o anuria, quienes no presentan una recuperación rápida, o sea, estas lesiones renales que no responden a la optimización hemodinámica o que no tienen respuesta a diuréticos. También los pacientes con enfermedades renales crónicas terminales que se hospitalizan por una condición aguda, como una lesión sobreagregada renal aguda que sea grave con hipercalemia, como los que se encuentran con más de 6.5, y los pacientes con hipercalemias que son resistentes a todas las terapias que se han utilizado. Aquí vemos entonces, en el marco de las posibilidades, las terapias de reemplazo renal están entre los mecanismos que son de eliminación. Pueden ayudarnos a eliminar hasta 1 milimol por litro en minutos. En el caso de que vayamos a hacer una hemodiálisis, lo optimizamos entonces este sistema, aumentando el flujo sanguíneo y el flujo del dializante. Y en el caso de que vayamos a programar una hemofiltración, entonces aumentamos el flujo de la tasa de ultrafiltrado. Complicaciones, pues las de tener un catéter en un sistema de terapia de reemplazo renal, como infecciones, trombosis, hemorragias, eso es lo más importante ahí. Y si lo vemos en el espectro total de posibilidades que podemos ofrecer al paciente en terapias de reemplazo renal, entonces podemos decir que dentro de las intermitentes, nuestro candidato perfecto sería el paciente que está hemodinámicamente estable, y que con esto podríamos lograr en las primeras horas la remoción de la mayor proporción del potasio que queremos sacar con este paciente. Después tendremos que buscar el punto de equilibrio, pero hablaremos más adelante. Y cuando tenemos otro tipo de terapias porque el paciente está hemodinámicamente inestable, que tenemos, por ejemplo, las terapias de reemplazo renal continua o un SLED, entonces ahí esa punto de equilibrio lo realizaremos más lentamente, y pues eso genera otros plus sobre el paciente que está crítico en la unidad de cuidado intensivo. Y otras medidas como la diálisis peritoneal
sería una ayuda donde no tengamos ninguna otra más, pero pues sabemos que este punto es un punto de control que es errático y tiene todas las contraindicaciones que tienen pues para colocar un catéter de diálisis peritoneal, que en general pues ya la hemos discutido y comentado previamente. Entonces, claramente, si nosotros hacemos un manejo adecuado previo del paciente, estabilización, hidratación, monitorización, un manejo médico adecuado, vamos a poder lograr evitar el uso de terapias de reemplazo renal y dar con medidas que sean de estrategia retardada, tener mejores objetivos en el tiempo corto, sobre no tener que entrar de una vez a pensar en una estrategia temprana que termine siendo con una terapia de reemplazo renal. Y aquí vemos, por ejemplo, entonces nuestro caso de la hemodiálisis intermitente, donde vemos esta relación que hay entre la dializancia y el dializante. Entonces vemos cómo al comienzo ocurre la mayor dializancia en todos los casos. Vemos acá cómo es la proporción que va disminuyendo a medida que va pasando, aumentando el dializante. Y si lo vemos en la relación directa de la gráfica de tiempo, ¿sí?, sobre la concentración plasmática, en esta línea azul veremos acá dónde está el punto del dializante, de este nivel que tiene el potasio, y cómo en las primeras 2 horas se logra la mayor control y equilibrio de ese potasio para la eliminación. Y cuando llegamos al punto de las 4 horas, prácticamente lo tenemos en los niveles del dializante que le estamos colocando. Pero el problema de las intermitentes es que como esto ha ocurrido tan rápido y el paciente previamente ha tenido todo el manejo médico, fácilmente hacen efectos de rebote. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro cuando lo vayamos a utilizar como una maniobra terapéutica. Si hablamos de hemodiafiltración, por ejemplo, en este caso vemos sobre 12 horas, cómo la dializancia es menor, pero es más estable sobre el tiempo, lo mismo que el flujo de potasio sobre el dializante. Y cuando lo vemos en la gráfica del nivel de plasma sobre el tiempo, sobre estas 12 horas, vemos que desciende lentamente, sobre todo en la gran mayor parte en las primeras 6 horas, y luego ya es más estable, lo que nos garantiza tener menores efectos de rebote. Y si lo vemos sobre una hemofiltración, entonces la proporción de dializancia sobre el flujo del ultrafiltrado la ven en esta proporción ascendente, y su relación con el flujo de potasio respecto a ese flujo del ultrafiltrado. Ya viéndolo claramente, entonces, como la cinética del plasma, entonces tenemos acá nuestros niveles plasmáticos y el tiempo en estas 24 horas, y vemos esta estabilidad que le da al paciente, también como dijimos antes, menores probabilidades de efectos de rebote. Entonces, estos son de las soluciones que utilizamos. El paciente que tuvimos a comienzos del mes pasado, que lo tuvimos con esta K2.0, pero pues obviamente en el contexto de todas las comorbilidades que tenía, y entonces vemos que era una solución con la que buscábamos un descenso porque tenía una concentración de 2, y el 0 pues que equivale a su concentración de calcio. De acuerdo a las características de todo el paciente y de acuerdo a las soluciones que dispongamos en el hospital, entonces podemos ajustar esa terapia dialética con las demás que están a disposición. Y esto es lo que tenemos para el SLED. Entonces, en el hospital tenemos estas dos concentraciones, 3290 y la 1390. Entonces, escuchamos que siempre dicen que la solución 6, que la solución 2, pero entonces vemos acá por qué es 32, por qué es 13, pues es este 32, el 3 del comienzo, pues no nos equivale a esta concentración de potasio, y la de 13, pues nos equivale a esta concentración de potasio en milimol por litro. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta tiene menos. Entonces, también para tenerlo muy en cuenta cuando hacemos la dosificación y vamos a manejar nuestro paciente. Y sobre el filtro, entonces los filtros
que cada vez van llegando más a ser todos de alto corte. Entonces, donde vemos que se relacionan sobre el área corporal de nuestro paciente. Entonces, sobre todo en los que tenemos acá, que estuvimos revisando que ya tenemos también 20X para estas áreas de superficie corporal más bajas y donde tenemos que estar más pendientes de cuál es el volumen que nos va a quedar en las líneas y en el filtro. Y los otros que tenemos a disposición en el hospital, 60 y 80, donde vemos que el 60 para áreas de superficie corporal de 1.4 alrededor, y esto nos equivale más o menos a 30 a 50 kilos, y los F80 que se relacionan con áreas de superficie de 1.8 metros cuadrados, que son más o menos pacientes de 50 a 80 kilos. Entonces, aquí vemos otra cosa importante y es entonces cuál sería la mejor. Y lo que vemos es que en estos pacientes que están críticos, el utilizar los dializantes con un potasio menor de 2 se ha relacionado con mayores desenlazos fatales, en este caso de paro cardíaco. Entonces, la recomendación es, pues, en lo posible, utilizar dializantes de 2 o más para tener menos efectos secundarios. Y esto lo vemos claramente en esta gráfica donde vemos pacientes hospitalizados, los que estaban después del manejo con potasios menores de 5, otros con mayores de 5, que necesitaban este apoyo de terapia, en los que se utilizaban los dializantes con concentraciones de 1. Miren cómo aumentaba esta mortalidad con relación a los que tenían potasios mayores de 5. Entonces, sí es importante saber escoger cuál es esa concentración de potasio en el dializante. Entonces, a mayor estabilidad, con concentraciones que no sean tan bajas, obtenemos mejores resultados. 2 o 3. Entonces, una aproximación razonable sería una concentración de potasio dialítico de aproximadamente 2 a 3 miliequivalentes por debajo del potasio plasmático actual, dependiendo, claro, de la situación de ese paciente real. Esto se hace durante 1 hora, se hacen aumentos horarios graduales de acuerdo a la concentración de potasio dialítico a medida que se va progresando en el manejo del paciente. Otra cosa sería que los tratamientos continuos pueden no eliminar el potasio con la suficiente rapidez y entonces podemos pensar en que podemos hacer primero una estrategia donde le demos hemodiálisis intermitente y luego le ofrecemos continuar con la terapia de reemplazo renal continuo. Eso puede ser también una opción. Y que en pacientes con una causa de hipercalemia que no esté controlada, como los de rhabdomiolisis o los de lisis tumoral, entonces desde el comienzo pensemos en mantener una terapia de reemplazo renal continuo. Si vamos entonces a ver otro espectro de alteraciones, los del sodio con las hipernatremias, entonces vemos que el cerebro es muy susceptible a los cambios de electrolitos y volumen, sin embargo tienen mecanismos de defensa muy evolucionados que los ayudan a proteger. En este caso podemos ver acá cómo este sistema de acuaporinas le ayuda a ese cerebro a que ese pericito pueda ayudar a la estabilidad con el astrocito de las neuronas que están en el cerebro y pues, obviamente toda la estabilidad del sistema vascular. Entonces, si tenemos este paciente con hipernatremia que tenemos que ayudar, si nos vamos a una rápida corrección, entonces podemos ver dos opciones. Una, que es la más usual en los adultos, y es que a pesar de que hacemos una rápida corrección, logramos llegar a un punto de equilibrio, versus los niños, que de hecho sabemos que su masa cerebral es con respecto al cráneo más grande y entonces tienen más riesgo a hacer edema cerebral y a hacer herniaciones. Entonces con los niños no aplica lo mismo de velocidades de infusiones que para los adultos. Y acá entonces tenemos que si hacemos una rápida corrección de la hipernatremia, entonces podremos lograr tener efectos secundarios por esta disminución rápida, como decía, de herniación, que, como les digo, es variable según si hablemos de las poblaciones adulta o pediátrica. Entonces, si hacemos una recuperación, un manejo terapéutico rápido en el paciente, si hablamos de minutos a horas, entonces podremos ver causas que se relacionen con una mala diálisis
o con alteraciones, envenenamientos, intentos de suicidio y el uso de soluciones hipertónicas. Entre los hallazgos, pues, comas, convulsiones, hipertonías, hipertermias, hemorragias intracraneales, trombosis, y en estos casos, además de las soluciones que pensamos siempre que busquen el punto del agua libre, eh, utilizar como un mecanismo de ayuda las hemodiálisis. Eso es cuando queremos lograr una recuperación más rápida porque el mecanismo de ocurrencia ha ocurrido también rápidamente. En los demás que se ocurren lentamente, pues no sería de entrada la modalidad de ayuda terapéutica que le recomendaríamos para ese paciente. Entonces, hablando de lesión renal aguda y hipernatremia, con sodios de más de 155, si las hemofiltraciones venosas continuas son necesarias, entonces las concentraciones de sodio líquido de reemplazo, que vienen en general en promedio sobre 140, deben ser ajustadas para evitar cambios rápidos que sean deleterios. Los mismos principios pueden aplicarse a la hemodiálisis o a la hemodiafiltración venosa continua, o sea que debemos pensar siempre en llegar a optimizar ese sodio de las soluciones que vamos a utilizar. Si el sodio sérico disminuye más de 2.000 equivalentes en 6 horas, lo que debemos hacer es disminuir las ratas de filtración o las bolsas de líquido deben cambiarse por otras con mayor concentración de sodio. Cualquiera de esas dos opciones para lograr el equilibrio del paciente y no generar cambios deleterios. Y ya hipernatremias en diálisis, pues son raras, se pueden relacionar con errores en cálculo, o sea, pues iatrogenia. Y en los pacientes en diálisis peritoneal se presenta más frecuentemente porque están haciendo recambios excesivamente frecuentes. Y otros casos que son más raros aún son secundarios a errores en la composición del dializante, que sería muy raro. Y entonces viene este artículo buenísimo del 2016 de Osterman, donde explica entonces cómo debemos hacer ese punto de nivelar el sodio que necesitamos para el paciente que está en hipernatremia, y vamos a hacer un descenso que no supere esos 10 y que en promedio decimos 8 a 12. Y entonces vemos acá, entonces el volumen de un cloruro de sodio del 30% que se adiciona sobre el contenido de la bolsa, que viene con un promedio de 140 milimoles litro, y que cada vez que le agregamos 5 mililitros de esta concentración de este líquido de cloruro de sodio del 30%, aumentamos y lo llevamos a 145 milimoles por litro, y así progresivamente. Con 10 lo llevamos a 150, agregándole 15 lo llevamos a 155 y con 100 y con 20 lo llevamos hasta 160. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Aquí explican que en una bolsa de 5 litros de solución de reemplazo, que viene con concentración de 140, con cada una de estas adiciones se va progresando en este aumento de concentración. Y acá entonces vemos este caso donde aquí veíamos un paciente que llega a urgencias y ese paciente tiene un sodio de 191 al ingreso, que lo vemos acá graficado, y al hacer el programa inicial de manejo, entonces vemos que al comienzo están las maniobras que se hicieron desde urgencias con la optimización de la hidratación, y luego, cuando llega a la UCI, como con este sodio de 186, entonces para poder llevar ese dializante a una concentración de sodio de 170, le agregaron estos 30 mililitros de esta solución de cloruro de sodio al 30%. Con eso lograron descenderlo al siguiente día hasta 170. Con eso entonces al siguiente día lo que programaron fue ascender ese dializante hasta 160, por lo que le sumaron 20 mililitros de la solución de cloruro de sodio al 30%, y así progresivamente durante la evolución de los días fueron viendo un descenso en la concentración de sodio sérico, aunado a unos ajustes que ellos iban haciendo en el flujo de la máquina. Entonces, al final, entonces, tenían
un descenso de la urea también asociado por el mecanismo de esa hemodiálisis, que fue altamente también significativo. Entonces se logró una depuración adecuada y el manejo del volumen, y claramente con estos resultados de los electrolitos. Entonces por eso es que es tan importante. Si lo vemos como las velocidades en que se está haciendo la reposición, entonces siempre decimos que las velocidades rápidas son más complejas. Y en este estudio del 2019, entonces vemos que las ratas de corrección que eran menores de 0.5 versus las que eran mayores de 0.5 milimoles litro hora, al final no tenían una diferencia que fuera estadísticamente significativa sobre las probabilidades de sobrevivencia de sus pacientes. Entonces vamos desmitificando esos hechos. Y si lo vemos sobre las proporciones en los niveles que se corrigieron, más o menos de 8 o de 10 o de 12 en esas 24 horas, lo que vemos es que tampoco fue significativamente la diferencia entre corregirlos rápidamente o lentamente. Y acá vemos un caso especial, y es los pacientes que no solamente, como en nuestro caso anterior, ocurrían dentro del hospital, sino acá los que ingresaban con hipernatremia, donde también hacer una rápida corrección no aumentaba esas tasas de mortalidad. Entonces, ya sea de ocurrencia intrahospitalaria o el paciente que llega de afuera, no se aumentan significativamente las tasas de mortalidad con esas velocidades. Decimos en general que de todas formas es más frecuente en la realización de una terapia de reemplazo renal terminar teniendo una complicación con hiponatremias y no con hipernatremias. Entonces, de hecho, no es algo que sea frecuente en ninguna de las terapias dialíticas que se utilizan. Y aquí vemos como una continuación del caso de la semana pasada del doctor Nieto. Entonces, un joven de 19 años que sufre un accidente de tránsito, un trauma craneoencefálico severo, una lesión cerebral, fractura de la base del cráneo, lesiones temporales y frontales, hemorragia subaracnoidea, su presión intracraneal inicialmente se elevó hasta 30 centímetros de agua, o sea, 22 mililitros de mercurio. Fue satisfactoriamente estabilizado, siguiendo todas las medidas de cuidados en la unidad de cuidado intensivo. Y sin embargo, varios días después, en el curso de la evolución en la unidad de cuidados intensivos, desarrolla una alteración que potencia la afectación de la vida con hipercalemia, con acidosis láctica, hiperfosfatemia, y consecuentemente fue encontrado que tenía una severa rhabdomiolisis, una CPK mayor de 250.000, y su presión intracraneal pues se aumentó nuevamente. La opción entonces de manejo que se le brindó en este caso, de este caso clínico del 2019, es que se hizo una terapia de reemplazo renal continuo. ¿Pero qué estaban buscando? Pues precisamente lo que aprendimos en el caso, en las diapositivas pasadas, de cómo si aumentamos la concentración de sodio en estas bolsas de nuestros dializantes, podemos ofrecer una dializancia muy buena, aumentando los niveles de sodio que nos ayuden a evitar el edema cerebral. En este caso, lo vamos a subir. Entonces, ¿qué variables hay que tener en cuenta? Entonces, hay 4. Entonces, uno, pues que si se utilizan soluciones anticoagulantes de citrato, estas ya vienen con sodio, vienen con 224 milequivalentes por litro, pues en este del ejemplo, que también cuando se colocan las bolsas del dializante, como vimos, ellas vienen en promedio con 140 milequivalentes por litro, que si al paciente le están colocando líquidos por otras razones, si son solución salina, por ejemplo, se aportan 154 milequivalentes por litro, y si se hacen manejos directos, por ejemplo, con solución salina hipertónica, esta aporta 513 milequivalentes por litro de sodio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer esas cuentas. Y se calcula en total
lo que le estamos aportando a ese paciente en todas esas mezclas. Entonces aquí vemos cómo se van sumando de acuerdo a las concentraciones que tienen cada uno y se divide o sea, sobre el volumen total de líquidos que se están aportando. Para el primer escenario, entonces, es una terapia de reemplazo renal continuo donde la tasa de flujo es de 200 mililitros hora, donde tenemos este citrato como anticoagulación y donde vemos cómo le aporta estos 45.000 equivalentes hora, que con la solución de reemplazo del dializante se están aportando, viene en esa concentración de 140. Y ahí si se le está colocando soluciones adicionales o no, se van sumando. Esto da el total de lo que va a tener esta terapia. Los líquidos isotónicos que se coloquen adicionales, entonces si es una solución salina, entonces por cada 100 serán 15.000 equivalentes hora. Y acá, entonces, para poder nosotros pensar que vamos a buscar tener una concentración de 154.000 equivalentes litro hora para ese paciente, que es lo que buscamos, entonces tenemos que ajustar un volumen total de 1.3 litros hora. Si las variables van cambiando, entonces vamos ajustando de acuerdo a ellas. Entonces, de acuerdo a lo que le hayamos tenido que dejar de solución de reemplazo, digamos en este caso de 1500, con un aumento de la solución de cloruro de sodio al 3%, que nos aporta con 25 cc 13.000 equivalentes hora. Tenemos más estos líquidos endovenosos basales de solución salina que aportan 15.000 equivalentes hora. Tenemos que ir ascendiendo a 1.8 litros hora el volumen de líquido. Eso nos va cambiando a medida que va aumentando la concentración, la entrega de 1.000 equivalentes hora, pero al final, con relación al líquido que estamos colocando, esto es lo que más nos interesa, que es la composición final, que es mantener a ese paciente alrededor de 154-155.000 equivalentes litro hora. Entonces, ese es el primer escenario, cuando el flujo se debe calcular en 200 cc hora. Pero si el flujo para ese paciente fuera de 250 mililitros hora, entonces vamos haciendo los mismos ajustes. Entonces, aquí vemos cómo vamos cumpliendo con cada uno de los ítems, sumando en cada uno de los casos las concentraciones y vamos haciendo los ajustes para poder mantener el sodio en estos valores con el volumen total de líquidos. Esto también lo hacemos si el volumen se aumenta de flujo a 300 mililitros hora y si es una solución que no tiene citrato, entonces pues también será fácil porque entonces solamente omitimos ese paso, pero seguimos haciendo nuestros ajustes de acuerdo al volumen total de líquidos y la concentración final que esperamos. Muchísimas gracias.